Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy, en este vídeo, vamos a ver cómo aliviar los dolores de cabeza que se manifiestan aquí, en la parte lateral de la cabeza, inclusive también aquí, en la zona de la sien. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. Casi todos, alguna vez a lo largo de la vida, hemos padecido algún tipo de dolor de cabeza. Estos dolores pueden ser algo ocasional, es decir, que vienen en momentos muy concretos, o pueden ser algo crónico, es decir, padecer a lo largo de la vida de forma frecuente dolores de cabeza. Pero, ¿en qué parte de la cabeza sientes el dolor? ¿Sientes el dolor aquí en la zona frontal? ¿O sientes el dolor aquí en la zona lateral? ¿O sientes el dolor aquí en la zona occipital? ¿Qué zona de la cabeza te duele? La medicina china contempla 6 tipos de dolores de cabeza y dependiendo de qué zona de la cabeza te duela, se podrá determinar cuál es el motivo que lo ha causado y de esta manera poder aliviar ese dolor presionando algunos puntos de nuestro cuerpo. Hace 2000 años, en uno de los textos antiguos de medicina china, en el Shan Han Lun, se describen 6 tipos de dolores de cabeza. Vamos a ver cuáles son y cómo podemos aliviarlos presionando algunos puntos de nuestro cuerpo. Hoy, en este vídeo, veremos el tercero de estos dolores de cabeza. Este dolor de cabeza es el dolor de cabeza de la parte lateral, el dolor de cabeza que sentimos aquí, por encima de las orejas y en la zona de la sien. En medicina china se lo conoce con el nombre de Zhao Yang y se relaciona con los canales energéticos de vesícula biliar y del triple recalentador, ya que ambos meridianos recorren esta zona de la cabeza, como podemos ver aquí en esta imagen. Como siempre, los factores climáticos pueden ser una de las causas de desequilibrio energético en medicina china, por lo que este tipo de dolor de cabeza puede ser causado por el viento y por la humedad. Pero cuando esta zona de la cabeza se ve afectada, hay que pensar más en factores que afecten a los meridianos que recorren esta zona. Dijimos que los meridianos que recorren esta zona son el triple recalentador y la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene mucha relación con el hígado, ya que mantiene una relación Biao-Li, es decir, interior-exterior. Tanto la vesícula biliar como el hígado pertenecen al movimiento de la madera. La madera es el movimiento que siempre se encuentra en expansión, en crecimiento, y las emociones que se asocian a este movimiento son la bronca, la rabia, la ira, el enojo, la frustración. La vesícula biliar es la entraña yang y su acoplado yin es el hígado, por lo que las emociones del movimiento de la madera afectarán energéticamente al hígado y a la vesícula biliar. Entonces, todo lo que sea la rabia, la ira, el enojo, la bronca, el enfado, la frustración, son emociones que afectarán la correcta circulación de la energía generando un bloqueo energético. Y ese bloqueo energético se puede manifestar con una cefalea en la zona lateral de la cabeza. También el frenético ritmo de vida que llevamos hoy en día, con el estrés permanente, la agitación, el nerviosismo, la ansiedad. También todos ellos son controlados por la actividad energética de la madera y alterarán la circulación de la energía produciendo un bloqueo. Y este bloqueo se puede manifestar con cefaleas en la zona lateral. Junto con este dolor de cabeza pueden aparecer otros síntomas característicos del bloqueo de chi de hígado, como por ejemplo dolor aquí en la zona de los hipocondrios, debajo de las costillas, alteraciones digestivas con eructos, puede aparecer un nudo aquí en la garganta, puede aparecer cara y ojos rojos, puede aparecer tics
y espasmos. Todas estas son manifestaciones que nos indican que la energía del hígado y la vesícula biliar se encuentran bloqueadas, se encuentran en un desequilibrio. Para ayudar a aliviar e incluso eliminar este tipo de dolor de cabeza, seleccionaremos algunos puntos que tendrán acción directa sobre esta zona de la cabeza. Tendremos puntos distales y puntos locales. Los puntos distales son los que se encuentran en las extremidades, es decir, en las manos y en los pies. Como punto distal vamos a seleccionar puntos del canal de vesícula biliar y puntos del canal del triple recalentador, que son los canales afectados energéticamente en este tipo de dolor de cabeza. El triple recalentador y la vesícula biliar son canales yang. Por lo tanto, la energía yang comienza su recorrido aquí, en los dedos de las manos, en el canal del triple recalentador, y finaliza su recorrido en los dedos del pie, en el canal de vesícula biliar. Entonces, siguiendo este recorrido energético, el primer punto que vamos a estimular será el punto 5 del triple recalentador, el punto Y1, que se encuentra en esta zona del brazo. Luego, el segundo punto que vamos a estimular es el punto 43 de vesícula biliar, el punto Xiao Xi, que se encuentra en el dorso del pie. Y como punto local seleccionaremos el punto 8 de vesícula biliar, el punto Shuai Gu, que se encuentra por encima del ápex de la oreja. Ahora pasaremos a la parte práctica. Vamos a localizar y ver cómo hacer el masaje en estos puntos. Bueno, antes de hacer el masaje en los puntos, vamos a realizar un masaje en la cabeza. Con la palma de las manos vamos a realizar un masaje aquí en la frente. Vamos a pasar la palma de las manos de esta manera por la frente. Lo vamos a hacer 10 veces. Esto nos va a servir para limpiar, para aclarar y para activar la circulación energética de toda esta zona. Hacemos 10 movimientos y una vez que terminamos los 10 movimientos vamos a colocar los dedos en garra y de esta manera lo vamos a poner aquí donde comienza el cabello y vamos a arrastrar la energía hacia atrás. De esta manera vamos a estar masajeando y activando la circulación energética de los meridianos que pasan aquí en la cabeza, del meridiano de Dumai, de vejiga, de estómago, de vesícula biliar y del triple recalentador. Vamos a hacer este movimiento 10 veces. Una vez que terminamos este movimiento y lo hicimos 10 veces, vamos a hacer un masaje aquí en la sien. Con la yema de los dedos colocamos aquí en la sien y lentamente comenzamos a hacer un masaje en forma de círculo. Y este masaje lo vamos a acompañar con la respiración. Inspiramos profundamente y expiramos. También vamos a hacer este masaje con 10 inspiraciones y 10 expiraciones. Ahora vamos a comenzar a estimular los puntos que vimos anteriormente. Los puntos que hemos recomendado para este tipo de dolor de cabeza. El primer punto que vamos a estimular es el punto 5 del triple recalentador, el punto Y1. Para quien quiera hacer una revisión de este punto y la correcta localización, aquí arriba les dejo el link correspondiente. Este punto se va a localizar aquí en el brazo, a 2 chun por encima del pliegue de la muñeca, entre el cúbito y el radio. Dentro de todas sus funciones, una de ellas es actuar directamente sobre la zona lateral de la cabeza, aliviando el dolor de esta zona de la cabeza. Para estimular este punto con un masaje, vamos a colocar el dedo pulgar sobre el punto y de ahí vamos a ejercer una leve presión hacia abajo y vamos a comenzar a dar un masaje circular en sentido a las agujas del reloj.
Vamos a hacer este masaje durante 1 minuto. Primero lo vamos a hacer en una mano y luego lo vamos a hacer en la otra. También durante 1 minuto. El siguiente punto que vamos a masajear es el punto 43 de vesícula biliar, el punto Xia-Xi. Para quien quiera hacer una revisión de este punto y la correcta localización, aquí arriba les dejo el link correspondiente. Este punto se va a localizar en el pie, en la parte dorsal, específicamente en el espacio interdigital entre el cuarto y el quinto dedo del pie. Y este punto tiene como función bajar el calor de la parte alta de la cabeza. Hemos dicho que este tipo de cefaleas son provocados generalmente por estados de bronca, de rabia, de ira, de enojo, de estrés, de frustración. Todo este estado emocional en ocasiones hace elevar el yang de hígado, manifestándose en este tipo de cefaleas laterales. Por lo tanto, este punto hace descender el yang y apacigua el calor y el fuego que pudo ascender a la parte alta, aliviando así este dolor de cabeza. Para estimular este punto, vamos a colocar el dedo pulgar en el espacio interdigital entre el cuarto y el quinto dedo. Vamos a ejercer una leve presión y ahí vamos a comenzar a hacer un masaje en forma circular, en sentido favorable a las agujas del reloj. Vamos a hacer este masaje durante 1 minuto y una vez que hayamos finalizado en este pie, continuamos haciéndolo también por 1 minuto en el otro pie. Ahora vamos a estimular el punto local, el punto 8 de vesícula biliar, el punto Shuai-Gu. Este punto se encuentra localizado en la parte lateral de la cabeza. Para quien quiera hacer una revisión de este punto y la correcta localización, aquí arriba les dejo el link correspondiente. Este punto se va a localizar a 1,5 chun por encima del ápex de la oreja, en una pequeña depresión. Este es un punto que tiene una acción directa sobre la cefalea lateral. Su principal función es aliviar el dolor en toda esta zona. Para localizarlo correctamente, vamos a doblar la oreja de esta manera y la parte más alta es lo que es el ápex de la oreja. De aquí 1,5 chun hacia arriba. Por lo tanto, si deslizamos el dedo, hay una pequeña depresión. En esta depresión se encuentra el punto 8 de vesícula biliar. Y aquí, con el pulgar en esta posición y los dedos de la mano sobre la cabeza, comenzamos a hacer un masaje en forma circular. Vamos a ejercer una presión leve y durante 1 minuto hacemos este masaje para estimular este punto 8 de vesícula biliar. Para finalizar el masaje lo vamos a terminar de la misma manera que lo empezamos, con un masaje sobre la frente. Con la palma de las manos vamos a estimular el sistema energético de esta zona. Vamos a hacer 10 pases, ejerciendo una leve presión, limpiando y arrastrando toda la energía de esta zona. Una vez que hicimos los 10 pases, vamos a colocar los dedos en garra y de esta manera vamos a arrastrar desde el comienzo del cabello hacia atrás toda la energía. Esto nos va a permitir estimular los meridianos que pasan por esta zona. También vamos a hacer 10 movimientos. Y una vez que terminamos estos 10 movimientos, con la yema de los dedos vamos a colocar en la sien, inspiramos y vamos haciendo un masaje circular en esta zona.
Inspiramos, expiramos y nos relajamos. Vamos a hacer este masaje con 10 inspiraciones y 10 expiraciones. Para completar este masaje, podemos prepararnos una infusión con hierbas que actúen sobre el sistema energético de la vesícula biliar y del hígado. Vamos a seleccionar 4 hierbas: cáscara de mandarina, que tiene acción sobre la energía, el diente de león, el cardo mariano y el boldo, que tienen acción sobre el hígado y la vesícula biliar. Mezclamos estas 4 hierbas, luego colocamos a hervir medio litro de agua en una olla. Colocamos una cucharada sopera bien abundante de esta mezcla de las 4 hierbas. Una vez que comenzó a hervir, ponemos a fuego lento y lo dejamos hirviendo durante 5 minutos. Luego apagamos, dejamos que se enfríe y vamos a beber esta infusión. Como complemento final, nos recostamos, nos relajamos y descansamos. Hoy en este vídeo hemos visto el tercero de los 6 tipos de dolores de cabeza que contempla la medicina china, el dolor de cabeza de la zona lateral. En próximos vídeos iremos desarrollando los demás. Estén atentos y pendientes o activen la campana para que YouTube les avise de las nuevas entregas.